Ujú. Imagina esta situación. Dos personas compiten por el mismo ascenso. La primera es pura pasión. Habla de su compromiso, de su actitud, de lo mucho que le gusta trabajar en equipo. La típica entrevista, sí. Exacto. Y la segunda, en cambio, se sienta y te detalla 10 competencias específicas que, pero ya de inmediato, van a hacer que la empresa gane o ahorre dinero. Si tuvieras que apostar, ¿quién se lleva el puesto? Es una pregunta un poco incómoda, ¿eh? Porque a todos nos gustaría pensar que con la pasión es suficiente, pero en el mundo real, la respuesta a esa pregunta es la clave de todo. Pues bien, hoy vamos a meternos de lleno en Simplifica tu negocio de Donald Miller para sacar en claro qué es lo que, según él, te convierte en esa segunda persona, la que toda empresa quiere fichar y no dejar escapar. Él considera críticas. Y nuestra misión aquí va a ser destilar esos principios que transforman a cualquiera en lo que él llama un profesional valioso. Vamos a tocar un poco de todo: carácter, liderazgo, productividad y estrategia. Y es importante, creo, entender de dónde parte Miller. Su idea central es que para tener una buena formación empresarial no hace falta gastarse una fortuna en un máster ni leerse manuales teóricos interminables. Claro. Él lo que busca es simplificarlo todo y centrarse en habilidades muy prácticas, que generan resultados que se pueden medir. Es, en cierto modo, un intento de democratizar un conocimiento que a menudo parece reservado solo para unos pocos. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque el libro no arranca con hojas de cálculo ni técnicas de venta, sino con algo mucho más profundo: el carácter. Miller presenta 10 características, pero hay dos que son, vamos, el cimiento de todo lo demás. Sí. La primera es, como poco, provocadora. Propone que nos veamos a nosotros mismos como un producto económico en el mercado. Suena un poco duro al principio, ¿verdad? Casi mercantilista. Totalmente. Mi primer instinto fue pensar, oye, que soy una persona, no un producto en una estantería. Pero al definirte así, como un producto económico, ¿no se corre el riesgo de deshumanizar un poco el trabajo? ¿De perder de vista el valor de la creatividad o la cultura de equipo, que no siempre tienen un retorno de la inversión tan inmediato? Esa es la objeción lógica, claro. Y por eso es fundamental entender el matiz que él introduce. Insiste mucho en que no se refiere a nuestro valor como seres humanos, que es infinito, sino a nuestro valor, digamos, funcional, dentro de un ecosistema económico. Vale. La idea es cambiar el chip. En lugar de pensar ¿qué puedo sacar yo de esta empresa?, preguntarse ¿qué retorno de la inversión le estoy ofreciendo? Y hasta lo cuantifica con una regla muy directa. ¿Ah, sí? Sí. Dice que un empleado debería aspirar a generar para la empresa un valor 5 veces superior a su coste total. Si tu salario y costes suman 50.000 euros, tu objetivo es generar 250.000 de valor, ya sea en ingresos, en ahorros, en eficiencia. Ah, claro. Visto así, nuestra candidata número 2, la de las 10 competencias, piensa exactamente de esa manera. No se presenta diciendo soy muy trabajadora. No, Está diciendo implícitamente contratarme es una inversión rentable. Y aquí están las pruebas. exactamente. Dejas de ser un coste en la partida de gastos y te conviertes en un activo que genera beneficios. Y como dice el libro, las buenas inversiones siempre atraen más capital. Claro. En el mundo laboral, ese capital se traduce en ascensos, en más responsabilidad, confianza y, por supuesto, una mejor compensación. Es un cambio de paradigma total. Y la segunda característica que menciona es más psicológica, pero igual de potente. La necesidad de percibirse como un héroe y no como una víctima. Y aquí cuenta una historia personal que es brutal. Sí, es el corazón de su argumento sobre la mentalidad. Él cuenta que creció en una situación de pobreza, que su padre les abandonó y que sentía que el mundo estaba en su contra. Ya. Pero relata que su madre, con más de 50 años y sin estudios, decidió volver a la universidad y licenciarse. Y cuando él le preguntó por qué, ella le dijo algo como, para demostraros a mis hijos que no venís de un legado de víctimas. Uf, es una frase demoledora, pero es que es muy fácil caer en esa mentalidad de víctima, ¿no? No me han dado el ascenso por esto, mi jefe no me valora, el mercado está fatal. Es una narrativa que te quita toda la responsabilidad. Y ese es el punto clave. Miller no niega que existan injusticias o dificultades reales. El mundo no es justo, pero argumenta que la mentalidad de víctima es estratégicamente inútil, porque te paraliza. Claro. En cualquier historia, la víctima es un personaje pasivo, que espera a que le rescaten.
El héroe, en cambio, es quien, a pesar de las dificultades, se levanta, afronta los obstáculos y, como resultado, evoluciona y consigue la recompensa. Adoptar el papel del héroe, dice, es una elección consciente que te impulsa a actuar, a buscar soluciones en lugar de excusas. Entiendo. El héroe se pregunta ¿qué puedo hacer yo para cambiar esto? Mientras que la víctima se pregunta ¿por qué me pasa esto a mí? Precisamente. Y un héroe no actúa solo. Un héroe necesita una misión que inspire a otros a unirse a la causa. Y eso nos lleva directamente a la siguiente pieza del puzzle, el liderazgo. Qué buena transición. Porque una vez que tienes esa mentalidad de protagonista, el siguiente paso es liderar a otros. Y me encantó cómo simplifica el concepto de liderazgo. Lo reduce a su esencia pura. Invitar a un equipo a formar parte de una historia que merezca la pena. Sí. De hecho, propone una prueba muy gráfica para saber si la declaración de misión de una empresa es buena. Podría William Wallace en Braveheart gritarla a caballo para inspirar a sus soldados. Es una imagen mental fantástica, ¿verdad? Y deja en evidencia al 99% de las misiones corporativas, que son párrafos llenos de jerga como maximizar el valor para nuestros stakeholders a través de sinergias innovadoras. Nadie se va a la batalla por eso, vamos. Nadie. Yo he estado en empresas con misiones así y te aseguro que nadie, ni el director general, era capaz de recitarla de memoria. Era algo que estaba en un cuadro en la recepción y ya está. Pues para combatir eso, Miller propone una fórmula muy sencilla, muy directa. Lograremos un objetivo cuantificable para un plazo concreto porque una razón inspiradora. Fíjate en los componentes. Es medible, tiene una fecha límite que crea urgencia y, lo más importante, tiene un porqué que conecta con algo más profundo. El ejemplo que da con una pizzería es perfecto. Sí, es genial. En lugar de ser la mejor pizzería, propone algo como seremos conocidos por hacer la mejor pizza del estado en 5 años, porque la gente de nuestra comunidad se merece poder presumir de una pizza hecha con ingredientes locales de calidad. Es que lo cambia todo, totalmente. Es breve, es inspirador, define un enemigo, la pizza mediocre de las grandes cadenas, y une a todo el equipo, desde el repartidor hasta el cocinero, en un objetivo que es tangible y que tiene propósito. Ya no estás solo poniendo pepperoni en una masa, estás luchando por el orgullo gastronómico de tu ciudad. Me imagino a nuestra candidata al principio presentando un plan. No diría quiero liderar este equipo, sino propongo que los próximos 2 años reduzcamos los costes de producción en un 15% porque eso nos permitirá invertir en la formación que todos llevamos pidiendo un año. Es una historia, es un plan, es liderazgo. Exacto. Invita a la gente a un viaje con un destino claro. Totalmente. Vale, tener esa mentalidad de héroe y una misión inspiradora está muy bien, pero todo se puede ir al traste si el día a día es un caos. Un caos de emails, reuniones inútiles, distracciones. El lunes por la mañana. Ahí es donde el libro se pone muy, muy práctico. ¿Cómo se traduce todo esto a lo que haces a las 9 de la mañana de un lunes? Porque ahí es donde la mayoría de los grandes planes fracasan. Ese es el puente entre la estrategia y la realidad, claro. Miller introduce aquí lo que él llama un ritual matutino, que empieza con una pregunta que le toma prestada al psicólogo Viktor Frankl, que fue superviviente del Holocausto. Es una pregunta que te obliga a detenerte y pensar antes de lanzarte a la acción. La pregunta es, si esta fuera la segunda vez que vivo este mismo día, ¿qué haría de forma diferente? Es una pregunta que te para en seco. Es casi como viajar en el tiempo para evitar los errores que todavía no has cometido. Te obliga a pensar en el arrepentimiento antes de que ocurra. Totalmente. Es una herramienta mental potentísima para diseñar tu día con intención, en lugar de simplemente reaccionar a lo que te va llegando. Y para estructurar esa intención, sugiere una técnica muy concreta y un poco contraintuitiva. Crear 2 listas de tareas, no una. Entiendo lo de las listas, pero ¿por qué 2? Suena más trabajo. Ahí está la clave. La primera lista es la de tareas principales y tiene una regla de oro. Solo puede tener 3 elementos. Solo 3. No 4, no 5. 3. Estas son las 3 cosas que, si las completas hoy, te acercarán de forma significativa a tus grandes objetivos. Son tus oportunidades de mayor rendimiento. Y la segunda lista es la de tareas secundarias, y ahí va todo lo demás. Contestar ciertos correos, hacer esa llamada, recoger la ropa de la tintorería. Vale, pero siendo realista, mi lista de tareas secundarias a veces grita mucho más fuerte que las principales. El email urgente del cliente, la llamada del jefe.
¿Cómo gestionas esa tensión entre lo importante y lo urgente? Miller argumenta que en nuestro cerebro, por defecto, no distingue bien entre una tarea de alto valor y una de bajo valor. Tachar 10 emails de la lista nos da la misma pequeña satisfacción de dopamina que avanzar en un proyecto complejo. Ya. La separación en dos listas es una forma de decirle a tu cerebro, oye, esto es lo que importa de verdad, y todo lo demás es ruido. Y para ganar esa batalla contra lo urgente, introduce el concepto de las horas de poder. Me encantó la analogía que usa para esto. Compara nuestro cerebro y nuestra fuerza de voluntad con la batería de un smartphone. Te levantas por la mañana y está al 100%. Cada decisión que tomas, por pequeña que sea, qué ropa te pones, qué desayunas, qué email contestas primero, consume un poco de esa batería. Claro. El error garrafal que cometemos casi todos es gastar esa energía de máxima calidad de las primeras horas de la mañana en tareas de bajo rendimiento, como revisar las redes sociales o limpiar la bandeja de entrada. Es como usar la batería a tope para jugar a un juego tonto, en lugar de para hacer esa llamada importante que tienes pendiente. Exacto. La estrategia que propone es blindar los primeros 90 minutos o 2 horas del día, tus horas de poder, para dedicarlas exclusivamente a esas 3 tareas principales. Sin emails, sin teléfono, sin interrupciones. Y el resto del día, ya. El resto del día lo puedes dedicar a reuniones, a las tareas secundarias, a apagar fuegos, pero con la tranquilidad de que lo más importante para avanzar ya está hecho. No se trata de trabajar más, sino de alinear tu máxima energía con tu máxima prioridad. Claro. Y te aseguro que los primeros días que lo intentas, tu cerebro se revela, quiere la gratificación fácil. Luchar contra ese impulso requiere una energía brutal al principio. Nuestra candidata estrella, la del ascenso, seguro que tiene sus 3 prioridades del día claras antes incluso de abrir el correo. Por eso puede prometer y entregar resultados, porque no deja que el día la controle a ella. Ella controla el día. Y esa productividad individual, sumada a la del resto del equipo, es lo que al final permite que el avión de la empresa despegue y vuele alto, que es la metáfora final que usa para explicar la estrategia empresarial. Sí, es una analogía brillante para entender cómo funciona un negocio, sea una multinacional o una tienda de barrio. Explica que cualquier negocio es como un avión. Me parece una forma genial de visualizar algo que puede ser muy abstracto. Es muy potente porque descompone el negocio en 5 partes lógicas. Primero, tienes el cuerpo del avión. Esto le presenta los gastos generales, los salarios del personal administrativo, el alquiler de la oficina, la luz, todo lo que necesitas para operar, pero que no está directamente ligado a crear o vender tu producto. Y la regla es que sea ligero. Eso es, lo más ligero y aerodinámico posible. Luego están las alas, que supongo que ya sabes lo que son. Los productos, lo que te hace elevarte. Exacto. Tus productos y servicios son las que crean la sustentación, es decir, los ingresos. Y para que el avión vuele, las alas tienen que ser fuertes, o sea, que haya demanda, y ligeras, que significa que son rentables, que tienen buen margen. Puedes tener un producto muy popular, pero si te cuesta más fabricarlo de lo que ingresas por él, tus alas son de plomo. Y para que se mueva, necesita motores. Habla de 2. Correcto. El motor derecho es el marketing. Es el que empieza a empujar el avión, generando interés, creando marca. Y el motor izquierdo son las ventas. Es el que añade el impulso definitivo, convirtiendo ese interés en transacciones, en contratos firmados. Vale. Se puede volar con un solo motor renqueando, pero cuando los dos funcionan a tope, el avión sube más alto y más rápido. Y la parte más crítica de todas, sin la cual todo lo demás no sirve de nada: el combustible. El combustible es el flujo de caja, el dinero líquido, el efectivo que tienes en el banco. Puedes tener el mejor producto, un marketing increíble y un equipo de ventas espectacular, pero si te quedas sin efectivo para pagar las nóminas o a los proveedores, el avión se para en seco y se estrella. Es la causa número 1 de fracaso empresarial. Entonces, lo que entiendo de esta metáfora es que no se trata solo de tener todas las piezas, sino de que estén en proporción. No puedes, por ejemplo, contratar a 10 personas más y mudarte a una oficina de lujo. Hacer el cuerpo mucho más pesado. Exacto. Si tus productos, las alas, apenas generan beneficios, ese es el quid de la cuestión estratégica. Cada decisión importante debe pasar por lo que Miller llama el filtro del combustible. Antes de lanzar un producto, de contratar a alguien, la pregunta es, ¿cómo afectará esto a nuestro flujo de caja a corto y largo plazo? ¿Tenemos el combustible para soportar esta maniobra? Claro, si la respuesta es no o no está clara, te estás arriesgando a estrellar el avión.
por muy buena que parezca la idea sobre el papel. Así que, al final, volviendo a nuestra competición por el ascenso, la persona que lo consigue no es solo la que tiene buenas intenciones, es la que se ve a sí misma como una buena inversión, la que sabe liderar con una misión clara, la que ejecuta su día a día con una disciplina férrea y, en última instancia, la que entiende cómo cada una de sus acciones afecta a la salud general del avión. Has conectado todos los puntos. El mensaje final del libro es muy esperanzador. Nada de esto es magia ni depende de un talento innato, son habilidades que se pueden aprender, practicar y dominar. El objetivo es convertirte, de forma deliberada, en una pieza indispensable y de altísimo valor. Da igual si eres empleado, directivo o el dueño de tu propio negocio. Exacto. No se trata de tener suerte, sino de construir tu propio valor de forma sistemática. Pues para cerrar, dejamos una idea para reflexionar. El libro se enfoca, lógicamente, en el valor económico, en el profesional. Pero, ¿qué pasaría si aplicáramos este principio de dar un gran retorno de la inversión a las áreas no económicas de la vida? A nuestras relaciones de pareja, a la amistad, a la familia. ¿Qué significaría ser una buena inversión como amiga, como padre o como vecina? Ahí lo dejamos.